Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Queremos saludar a todos los hermanos presentes, también los hermanos que están allí en sus casas y los hermanos que también nos siguen por este medio electrónico para escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a dar gracias a Dios en este día y vamos a continuar con nuestros estudios que hemos venido trabajando durante este año. Nuestro estudio de atesorando las palabras de vida eterna. Hoy vamos a estar atesorando Mateo 9, 35 al 38. Y para que el tema o lo que nos vamos a estar viendo ahí, las que son las palabras que el Señor Jesús habló a los apóstoles y que ahora nos está hablando a nosotros para fundamentar, para la edificación de la iglesia. Y las palabras que salieron del Señor Jesús fueron las siguientes: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el versículo que va como base para nosotros estar en este día de la palabra. Y el tema para este día va a ser el deber de los discípulos del Señor. Así que dispongamos nuestro corazón en este día y pidámosle a Dios que Él esté hablando a través de mí, que su Santo Espíritu esté hablando y tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Amén. Así que los invito a que oremos allí, cada uno en su casa, en su hogar, y disponga su corazón para orar al Señor y que Él esté hablando a través de tu santa palabra. Amado Padre del cielo, nosotros glorificamos, Señor, tu nombre, Señor, en este día. Este día maravilloso, Señor, donde nos reunimos con el propósito de exaltar, de glorificar tu nombre, Señor. De decirte, Señor, aquí estamos como hijos tuyos. Aquí está su iglesia, aquí está su pueblo, reunidos, Señor, para escuchar la palabra tuya, Señor. También para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Porque en medio de toda la reunión nosotros exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Pero estamos dispuestos, Señor, en esta mañana a recibir tu santa palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra cada día es palabra de vida, son palabras de vida eterna, Señor, que entran y penetran hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que disciernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que colocamos, Señor, en esta mañana, este tiempo, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que todos en unidad, en un mismo espíritu, recibamos con mansedumbre esta palabra en este día. Dejamos este tiempo delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de estudio, atesorando palabras de vida eterna. Como les decía al principio, son todas estas palabras que el Señor Jesús habló a los discípulos para la extensión del evangelio y del reino de Dios. Ese evangelio se ha extendido por todo el mundo, por todas las regiones y por todo lugar. Y hoy ya nos ha tocado a nosotros, ya por todo el mundo está prácticamente ya anunciado el evangelio de salvación. Pero hoy vamos a estar hablando acerca del deber de los discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús dejó su trono allí en el cielo. Se vino a esta tierra con el propósito de dar a conocer el amor del Padre y mostrarnos el camino que nos llevaría a la eternidad y a enseñarnos todas estas doctrinas que nos llevarían a conocer el evangelio, a conocer el reino de Dios. Así que hoy vamos a dar inicio con nuestro estudio y para eso vayamos allí a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Vamos a estar leyendo todo este texto en esta mañana. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies y que envíe obreros a su mies. Este es el tema, o es lo primero lo que vemos en este pasaje, en estos cuatro versículos, y vamos a estar hablando qué es lo que el Señor nos está diciendo en cuanto a el discipulado, el deber de los discípulos y del Señor Jesús. Aquí en este pasaje nosotros estamos viendo en estos versículos muy expresivos, muy claros, y nos muestra que el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios, ¿cierto? Esto nos muestra en estos versículos y observamos la ternura, la compasión del Señor Jesús por las almas y las multitudes de ese tiempo. En ese tiempo, que eran ciegos espirituales y eran indiferentes a la vida eterna, al conocimiento de Dios. ¿Cuánto más, si nosotros nos preguntamos, cuánto más será la compasión por las almas en este tiempo? Sabiendo que las multitudes en este tiempo son demasiadas, son millones y millones. En ese tiempo había menos cantidad de personas. En este tiempo ya hay demasiados. Así que vemos que el Señor Jesús, cuánto será la compasión por todas las almas que se están perdiendo y que no quieren entender, no quieren, aún son ciegos espirituales y no quieren comprender las palabras de vida eterna que el Señor ha venido hablando a toda la humanidad. Algo que nos muestra en esto es que Dios nos ofrece a todos quienes Él quiere que nosotros disfrutemos junto a Él toda una vida eterna. Ese es el deseo de Dios para toda la humanidad. El Señor Jesús se compadeció no solo de los enfermos físicos, sino también de los enfermos espirituales. Nosotros ya vimos en los pasajes, en las enseñanzas anteriores, que el Señor se compadeció tanto de los enfermos físicamente. Por eso hablamos de sanidades, milagros que el Señor Jesús hizo. También estuvimos viendo que el Señor se compadeció de todos aquellos que se estaban perdiendo espiritualmente. Por eso vemos acá que el Señor no ignoraba eso, sino que Él quería. Él que se compadeció de toda esta gente que estaba necesitada, estaba perdida, estaban enfermos, tanto enfermos físicamente como espiritualmente. Y todo esto era a causa de la ignorancia y la indiferencia a la verdad de Dios. Se iban a perder toda esta multitud. Lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Muchas personas, hay enfermos espirituales también. Hay personas que por ignorancia se van a perder, se van a ir al infierno, van a ser condenados y no van a tener la oportunidad de tener una relación o una eternidad con nuestro Dios a causa de la ignorancia. Pero esto no nos excluye, no nos excluye a que nosotros tal vez digamos, no, es que pues yo no lo sabía. No, el Señor está anunciando la palabra, está dándola a conocer, pero a veces las personas son las que no quieren recibir la palabra. O sea que está la palabra para que nosotros la leamos. Las palabras de los mensajeros que llevan el evangelio de salvación, que anuncian a Cristo Jesús, que hay un Dios que vino a pagar el precio de nuestro pecado, a salvarnos, a reconciliarnos con nuestro Dios, pero la gente no quiere escuchar. Pero esto no quiere decir que si las personas se pierden por ignorancia, es porque no quieren saber, porque no quieren conocer. ¿Alguien se puede morir por comer algo desconocido, porque no lo sabía? Eso puede suceder. Como por ejemplo la persona que se toma un vaso de agua sin saber que ahí había veneno. Esa persona se puede morir.
inmediatamente, pero eso no lo excluye que por ignorancia se va a salvar, ¿no? Simplemente se tomó eso porque no lo sabía, pero pues estaba mal. Nosotros debemos de aprender a conocer la palabra de Dios, a recibir esas enseñanzas, esas revelaciones de Dios, para que nosotros no nos perdamos, no se vayan al infierno, sino que vayan y tengan una eternidad con nuestro Dios, porque todos estamos llamados a morir a cualquier momento y en cualquier circunstancia. Estas multitudes diferentes al Señor no entendían por qué o cuál era, por qué la compasión del Señor Jesús. Ellos no comprendieron que el Señor Jesús descendió del cielo a la tierra, dejó su gloria allí en el cielo para venir a la tierra. Y todo con un propósito de que después de ir a la cruz para salvar a toda la humanidad, a reconciliar, a quitar nuestro pecado para tener la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios. Él vino del cielo y a la tierra y después tuvo que ir a la cruz por toda la humanidad. El Señor el Señor compara a toda la multitud, tanto de esos tiempos como los tiempos actuales, como ovejas desamparadas y dispersas porque no tienen un pastor que las guíe fácilmente a adquirir o a recibir ese alimento espiritual conveniente para ellos. Tristemente, las multitudes de este tiempo y de todos los tiempos están alimentándose espiritualmente con cáscaras y con cenizas. En vez de buscar la palabra, en vez de abrir el oído, en vez de poner la mirada en la palabra de Dios, esas palabras de vida eterna que salieron de la boca de nuestro amado Dios para todos y cada uno de nosotros. Pero las personas a veces prefieren comer cáscaras y cenizas que recibir y buscar, aferrarse a esas palabras de vida eterna que salieron de la boca de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús estableció una iglesia, estableció las iglesias donde hay un pastor, y ese pastor es el que se preocupa por alistar, por preparar un alimento adecuado para la multitud y aún para cada persona. Porque cada uno tenemos una necesidad diferente, pero la necesidad de toda la humanidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin la iglesia, o sea, sin redil, todas las multitudes de todos los tiempos se extravían y se pierden. Si no hay una iglesia, no puede haber un redil. Porque la iglesia todos la conforman. No es un lugar, no es un edificio, no es una bodega. Todas las almas somos los que conformamos la iglesia del Señor. Y esto formamos un redil. Y como si no hay iglesia, pues no va a haber redil o no va a haber ovejas. Y por eso se extravían y se pierden todas las personas, todas estas ovejas, porque el Señor compara a las ovejas como a la iglesia como ovejas. Si nosotros recordamos una palabra que hay en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto nos muestra que definitivamente las ovejas están propensas ¿a qué? A descarriarse. Por eso se necesita un pastor, por eso se necesita un redil para poderlas congregar, para poderlas unir, para poderles dar el alimento adecuado que la humanidad, que las ovejas necesitan. El Señor Jesús comparó el comportamiento de las multitudes con las ovejas, porque las ovejas son propensas a extraviarse muy fácilmente. Cuando se extravían difícilmente encuentran el camino de regreso a ese redil. Es verdad, las personas vienen a la iglesia, duran un tiempo y después se descarrían y se van
y qué problema, es para que vuelvan a la iglesia. No vuelven a la iglesia, no es fácil, porque se extravían y ya se quedan extraviadas y no encuentran el camino nuevamente para regresar al redil o a la iglesia. Las ovejas son incapaces de defenderse de las fieras, y aún de encontrar un buen alimento que sea adecuado para ellas. Ellas pueden caminar sin rumbo y sin dirección hasta que de pronto mueren por ahí. Por eso el Señor nos compara a las multitudes como ovejas sin pastor. Amén. ¿Qué nosotros podemos entonces hablar de todo esto? Que el Señor Jesús, Él anduvo, ¿por qué? Predicando la palabra de Dios por aldeas, enseñando por las sinagogas, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando y todas dolencias a todo el pueblo. Esa fue la labor del Señor Jesús, una labor preciosa, maravillosa que Él vino a hacer a esta tierra. ¿Qué podemos nosotros definir o resumir de este pasaje? Vamos a mirar. El Señor Jesús nos invita hoy a tener compasión de los que no tienen compasión de sí mismos, a tener compasión de los cansados y descarriados. Tener compasión de los cansados y los descarriados también. También nos dice ahí y nos habla a involucrarnos o nos llama a involucrarnos. ¿Y cómo nos involucramos? Orando, porque hay mucho trabajo que hacer y pocos obreros preparados y dispuestos para hacer la obra del Señor. Amén. Entonces vamos en esta mañana a continuar con nuestro estudio y vamos a ver ahora 5 puntos en esta mañana. Los 5 puntos y vamos a ver cuál es nuestro deber como discípulos del Señor. Ese es el tema general. ¿Cuál es nuestro deber como discípulos del Señor en su viña? Para eso nosotros vayamos allí como primer punto Mateo capítulo 9 versículo 37 y versículo 38. Dice la palabra: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra acá nos habla muy claramente el trabajo para todos o el deber de todos nosotros como discípulos del Señor en su viña. Nos habla acá de la viña. La viña, ¿qué es la viña? La viña es ese huerto que produce frutos. Ese huerto que está dispuesto a dar frutos, ¿cierto? Es todo lo que hay, todo lo que produce frutos, esa es la viña del Señor. También nos habla de la mies. La mies es todos aquellos productos que están dispuestos, están listos para la cosecha. Es esa cosecha que ya está madurando, que ya está lista, preparada para recoger. Si nosotros pasamos a nuestro trasfondo, hace unos meses atrás estaban llamando por allí, por los lados del departamento del Quindío, que había una sobreabundancia de cosecha de café y estaban necesitando allí personas para que fueran y recogieran esos frutos porque se iba a perder ese café. Así el Señor está llamando a que nosotros vayamos porque la mies es mucha y los obreros pocos. Las mies están listas, preparadas y están listas para recoger, pero hay pocos que quieren ir a recoger ese fruto. Eso es lo que el Señor nos habla ahí. Por eso ahí en la parte rojo en que está señalado aquí en el versículo nos habla: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús nos dice que la cosecha de almas es mucha, pero los obreros que están dispuestos a trabajar son pocos.
son muy pocos. Nos está diciendo que hay mucho trabajo por hacer, pero faltan manos para recoger esa cosecha de almas. Faltan obreros dispuestos. Hermano, la invitación en este día es para que nosotros dispongamos nuestro corazón para ir a recoger esa mies que está dispuesta, está lista, está preparada, está madura. Y el Señor quiere que nosotros la recojamos. Pero hay muchos que no quieren hacerlo. Hay muchos que no desean trabajar en la obra del Señor. Hay muchos que no quieren ni compartir ni hablar del Señor. Por eso el Señor está diciendo ahí que la mies es mucha y los obreros pocos, que la cosecha está lista para recoger, esa cosecha de almas, pero faltan obreros que estén dispuestos para ir a hacer ese trabajo. Hay una multitud que falta de instrucción. Hay mucha gente en este mundo, pero entre toda esa cantidad de personas que hay en este mundo, hay muchos que faltan de instrucción. Y lo difícil del trabajo es que la multitud no quieren aún recibir esa instrucción. Hay mucha humanidad en el mundo, mucha gente. O sea que obreros pueden haber, pero hay muchos que no quieren recibir instrucción. ¿Y cómo recibimos la instrucción? A través de la palabra del Señor es que nosotros recibimos instrucción. No quieren recibir esa instrucción para que cumplamos con esas labores de ir a recoger la cosecha que está lista y preparada, que está al borde de perderse. La premura de este trabajo es porque cuando no se recoge el grano oportunamente, una cosecha, esta se puede ¿qué? Perder. Se puede secar o se puede desechar totalmente. Y tristemente hay muchos segadores en el mundo, vagos que no quieren hacer nada, que no quieren recoger esa cosecha, no quieren hacerse partícipes de ese trabajo, porque prefieren estar vagando a ir a trabajar en la obra del Señor, a recoger esos frutos que se pierden. Nuestro primer deber como discípulos del Señor es orar. Por eso el Señor ahí está diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que nuestro primer deber como iglesia, como discípulos del Señor, es orar para que envíe obreros a su mies. Implica pedirle varias cosas para poder ser obreros de su mies. Tenemos que hacer varias cosas para nosotros que ser esos verdaderos obreros de la mies. Lo primero que nosotros deberíamos de hacer es orar para tener la compasión. Esa compasión que tuvo el Señor Jesús de dejar el cielo, dejar su eternidad para venir a este mundo, para compartir, para dar el evangelio de salvación y aún ir a la cruz por amor de toda la humanidad. La máxima compasión de nuestro amado Dios la mostró en acción y fue yendo a la cruz por toda la humanidad. Esa es la compasión más grande, una acción de amor de parte de Dios para toda la humanidad. Debemos de ver a la gente con los ojos del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que al ver las multitudes que se estaban perdiendo, al ver las enfermedades, las dolencias, las situaciones de la gente, dice que Él se desplazaba de un lugar a otro y predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Hay momentos en que las personas son especialmente sensibles a las cosas espirituales.
Y nosotros debemos de mirar a esas personas con el amor del Señor, con esos ojos compasivos de parte de nuestro Señor Jesús, que así esos ojos también los tengamos y esa compasión como hijos de Dios, como siervos, como obreros de la viña para compartir el evangelio de salvación. Pero hay momentos donde el hermano, donde las personas están dispuestas a recibir que se les hable. Cuando una persona está recién divorciada, puede ser, o está en problemas en su hogar, es un tiempo donde es aprovechable que nosotros podamos llevar la palabra de salvación. Es tiempo de compartirle a esa persona. Cuando una persona ha perdido un ser querido, se le ha muerto una persona, está atribulada, angustiada, y es el momento en que nosotros debemos de preocuparnos por hablarle de que Dios tiene grandes cosas para todos aquellos que creemos en Él. Otra forma es cuando una persona se muda de un lugar a otro. Hay personas que se mudan de una ciudad a otra, otras porque les toca emigrar de un país a otra y están en necesidades, de circunstancias difíciles y necesitan que mirarlos con compasión, con ayuda, con los ojos de amor, como lo hizo el Señor Jesús. Hay otros que están enfermos con sus problemas físicos, espirituales y necesitan una sanidad, un toque del Señor por medio de su palabra. Durante este tiempo de COVID-19 que ha venido al mundo entero, porque nos está afectando a todo el mundo, hay muchas personas que están realmente necesitadas. Hay personas que están en un momento crítico y que por la misma situación están dispuestos a recibir esa palabra de salvación, esa palabra que tal vez anhelan escuchar en un tiempo tan difícil. Así que es tiempo de evangelizar, es tiempo de llevar el evangelio de salvación a esas personas. Las cosechas requieren esfuerzo, así que hermano, si nosotros queremos tener una buena cosecha o llevarle una buena cosecha al Señor, esto requiere de esfuerzo. El Señor Jesús relaciona este pasaje con el trabajo el trabajo agrícola o en el campo. Hay que tener paciencia y perseverancia. Es lo que hacen los agricultores, las personas allí que trabajan en las fincas, que trabajan en los campos. Tienen que sembrar, hay inclemencia del clima, hay verano, hay lluvia. Tienen que preparar los terrenos, todo eso tienen que hacer hasta que llegue el momento de la cosecha. Pero mientras tanto, en ese tiempo tienen que tener paciencia y perseverancia. El Señor nos llama a tener paciencia y perseverancia para ser unos verdaderos siervos y discípulos del Señor en su viña. Nosotros podemos en esta mañana decir lo siguiente acerca de estos versículos. ¿Cómo es un discípulo del Señor en su viña? Entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es, nuestro primer deber es pedirle a Dios que tengamos su compasión, su atención a las necesidades de la multitud y su esfuerzo y paciencia y perseverancia. Es lo que el Señor nos invita a que nosotros como siervos de Dios, como discípulos tengamos cada uno de nosotros con las multitudes que se están perdiendo. Esfuerzo, paciencia, perseverancia y compasión es lo que nosotros tenemos que tener para con todas estas multitudes. Vamos con nuestro segundo punto en esta mañana. ¿Cuál es nuestro deber como discípulos del Señor en su viña? En el libro de Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15. Vayamos a Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Aquí en este pasaje que nos está hablando acerca del trabajo, de nuestro deber como discípulos. Nos está hablando aquí, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sabemos quién es la vid? La vid es Cristo Jesús. Es ese árbol. Ese árbol. Y dice, y nosotros somos sus pámpanos. O sea, somos ¿qué? Sus frutos, sus ramas. El Señor Jesús es la vid, es el árbol principal. Es la cabeza de la iglesia. Y todos los demás somos ¿qué? Esas ramas. Estamos injertados en el árbol de la vida, en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Mientras nosotros estemos pegados a ese árbol, vamos a producir cantidad de frutos. Pero separados de Él no podemos hacer nada, no podemos producir fruto. Pero mientras estemos injertados, sembrados, al lado, pegados, arraigados a esa vid verdadera, nosotros vamos a producir mucho fruto. Entonces, ¿qué hablamos nosotros acerca de esto? Dice, nosotros vimos en el versículos anteriores, en los que leímos anteriormente, que el Señor Jesús nos manda a orar al Señor de la mies, al dueño de la mies. Algo que nosotros debemos entender es que nosotros no somos dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada. El dueño de las almas, el dueño de la mies, el dueño de los frutos es el Señor Jesús. Es nuestro Dios. Él es el dueño de todo esto. Nuestro deber como discípulos del Señor es entender que la cosecha total es del Señor Jesús. Él es el árbol. Y si no hubiera árbol, no habría fruto ni habría cosecha. Pero Él es el árbol y Él dice que Él da frutos. Y nosotros somos sus ramas y tenemos que dar mucho fruto. Así que la cosecha, todo lo que se coseche de esa vid, de ese árbol, todo le pertenece ¿a quién? Al árbol, o sea, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por Él, así que todo es para Él, la cosecha es para Él. Por Él y para su honor, para su gloria, para su servicio, para eso es que nosotros todos como siervos, como discípulos del Señor cosechamos y recogemos las almas para el fruto que esté cuando el fruto está listo y maduro. Nosotros debemos de recoger ese fruto cuando está listo y maduro, recogerlo. Pero algo que nosotros debemos de entender es que no es para nuestro servicio, no es para nuestra utilidad, es para el Señor. Así que hermanos, yo les digo que nosotros como pastores o como pastores de una congregación, nosotros no somos los dueños de las almas. Nosotros no podemos decir es que mi iglesia, la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor Jesús. Los obreros, los hermanos, las almas no son nuestras, son del Señor Jesús. Pero hay pastores que se jactan diciendo mi iglesia, como si fuera propiedad de ellos. Mis ovejas, como si fueran también propiedad de ellos. No, algo que nosotros debemos de entender es que las ovejas, las almas, la cosecha, los frutos, todo es del Señor. Todo es del Señor Jesús, porque Él es el dueño. Él es el patrón, es el jefe. Él es la vid y si no hubiera vid no habría ¿qué? Frutos, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no somos dueños de nada. Nuestro trabajo es trabajar, es servir, es hacer la obra, es producir, recoger todos esos frutos y para la gloria de nuestro amado Señor Jesús. ¿Podemos nosotros decir cuál es nuestro segundo deber como discípulos del Señor en esta mañana? Nuestro segundo deber es tener bien claro que Dios es el dueño de las cosechas. Las almas, esto habla de las almas.
que por Él y para su honor y para su servicio recogemos su cosecha. Esto no es para nuestro gozo, para nuestro deleite, para nuestra vanagloria. Es para darle honor al Señor, el dueño de la mies. Vayamos a nuestro tercer punto en esta mañana. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos el deber del discípulo del Señor. Y podemos hablar que un obrero del Señor es el que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Es uno llamado a servir, a trabajar en la obra del Señor, que se sometió a un entrenamiento necesario para ser transformada, para transformar su ser. Nuestra vida se la entregamos al Señor y Él transformó nuestra vida. Nos sometimos a un entrenamiento, a una transformación de nuestra vida, dejando todo nuestro pasado, toda nuestra manera de vivir para ser transformado en un verdadero siervo y discípulo del Señor. Podemos nosotros decir en este punto que un obrero aprobado es que ha pasado por las pruebas con éxito, ha pasado unas pruebas con éxito, así como cualquier profesional estudia, se prepara y presenta sus pruebas y terminó con éxito sus pruebas de la carrera. Usa bien la palabra de verdad, no enseñando otras doctrinas. Ese es un verdadero siervo del Señor. Debemos comprender que la preparación no es un evento, sino es un proceso. Es un proceso que todo siervo del Señor, todo discípulo del Señor debe pasar para ser ese obrero aprobado que cree en su manera de ser para ser y que refleja cada día la nitidez del Señor Jesús, quien es el que lo ha enviado. Nosotros como siervos, como discípulos del Señor, ese es nuestro trabajo, de dar a conocer al Señor Jesús, aquel que nos preparó, y darlo a conocer de una manera íntegra, nítida, como lo revela en la palabra del Señor, porque Él nos ha enviado, y si nos ha enviado, nosotros tenemos que hablar de parte de Él. Amén. Podemos nosotros hablar o decir nuestro tercer trabajo, nuestra tercer responsabilidad o deber de ser discípulos del Señor en su viña, lo podemos denunciar o definir de la siguiente manera: nuestro tercer deber es estar aprobados por Dios y de los que nos rodean, porque usamos bien la palabra de verdad y andamos derecho, o sea que caminemos derecho de acuerdo a los parámetros de la palabra y con un buen testimonio. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como nuestro tercer deber como discípulos del Señor de su viña. Vayamos a nuestro cuarto punto en esta mañana. ¿Cuál es nuestro deber como discípulos del Señor en su viña? Vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 2 y 3. Isaías capítulo 9, versículo 2 y versículo 3. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multitudes
multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrará delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. En este pasaje podemos ver nuestro cuarto deber de nosotros como discípulos. Y es que todos los discípulos del Señor que debemos trabajar o que trabajamos en su viña, recolectando esa cosecha, se debe hacer de una forma o con un trabajo diligente y urgente. Diligente es porque tenemos que hacer las cosas bien, así como Dios nos manda. Diligente, rápido y urgente también porque la mies es mucha y se está perdiendo. Entonces tenemos que afanarnos, preocuparnos, ser diligentes y hacer las cosas con urgencia, porque hay mucho fruto que se está perdiendo. El fruto está listo y si no se recoge, se va a perder. La predicación del Evangelio debe traernos un gozo. Hermanos, como siervos, como discípulos del Señor, predicar el Evangelio de Dios, anunciar las nuevas de salvación, anunciar a Cristo Jesús, esto nos debe traer gozo y alegría a cada uno de nosotros. No cansancio, no tristeza, sino gozo, porque estamos haciendo un maravilloso trabajo para el dueño de esa mies, el Señor Jesús. Debemos tener ese gozo cada uno de nosotros de esa labor cumplida. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de una manera diligente y de una manera urgente, como el Señor lo manda, nosotros deberíamos de sentirnos gozosos, alegres por esa misión que estamos cumpliendo. Eso no nos debe cargar. Eso no nos debe traer estrés, eso nos debe traer gozo cada día en nuestra vida. Los que desean tener gozo deben hacerse la expectativa de trabajar arduamente como cualquier agricultor que está esperando su cosecha antes de tener ese gozo de la cosecha. Estas personas deben de trabajar, pero deben de trabajar con gozo, con alegría, sabiendo que un día van a recibir esa cosecha. Todos los agricultores, todas las personas que trabajan en los campos, tienen que trabajar la tierra, sembrar los frutos, prepararse, regar, fumigar, cuidar esa finca, de aguantar fríos, calores, y vuelve y trabaja hasta el día en que ya se acerca la cosecha. Pero mientras tanto debe hacerlo con diligencia, con urgencia también, y lo debe hacer con gozo, con alegría, sabiendo que un día va a recibir esa cosecha y va a tener gozo, se va a alegrar mucho más. Así es los agricultores, y así nosotros debemos de también trabajar en la viña del Señor con gozo, con alegría, sabiendo que un día vendrá ese gozo, esa cosecha para llevarle al Señor. Amén. ¿Qué podemos nosotros decir de nuestro cuarto deber como siervos, como discípulos del Señor? Nuestro cuarto deber es hacer el trabajo con alegría y gozo, pensando en la satisfacción del Señor dueño de la cosecha. Así como todos los obreros de una finca, les toca trabajar y trabajar todos los días para poder poder que salga una cosecha, una cosecha bien. Pero esa cosecha no es para ellos, es para el dueño de la finca. En este caso, como nosotros, siervos y discípulos del Señor, debemos de trabajar para es el dueño de esa cosecha, que es el Señor Jesús. Vamos a ver ahora nuestro quinto punto.
Quinto punto, vayamos a Isaías capítulo 6. ¿Cuál es nuestro deber como discípulos del Señor en su viña? Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Este es el otro trabajo, como nuestro quinto deber de todo aquel que recibe o que decide ser discípulo del Señor. Cuando leemos nuestros versículos principales de Mateo 9:35, si lo recordamos, dice que leemos Mateo 9:35, que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Cuando nosotros leímos esto, vemos acá que el Señor Jesús no solo visitaba ciudades grandes, ricas, sino también las pequeñas, las aldeas, los campos y regiones poco conocidas, Él las iba y visitaba. Esa era la misión de Él. Él no tenía preferencia por las ciudades principales o por donde vivían los ricos, los grandes, los terratenientes, no. Él se desplazaba por campos, sinagogas, por todo lugar, predicando el evangelio del reino de Dios. Sino que Él se desplazaba por todo esto, así fueran regiones no conocidas, Él lo hacía. Así que todos, para Él, para el Señor Jesús, todos tenían el mismo valor, la misma importancia para el Señor. Ciudades grandes, pequeñas, pueblos, aldeas, campos, todos tenían el mismo valor para el Señor. ¿Esto de qué nos habla? Que Él no hacía acepción de personas, ni de aldeas, ni de lugares. Y eso nos está invitando a nosotros, que si Dios nos llama o nos decidimos ser siervos y discípulos del Señor en su viña, nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a cualquier lugar, al lugar donde el Señor nos envíe, al lugar en que Él nos necesite, allá debemos nosotros ir. Ese es el deber de todo siervo, de todo discípulo, de ir a donde el Señor lo envía. Sin pensar, ay, es que allá ese lugar no me gusta, no me llama la atención. No, nosotros debemos de ir por obediencia, por amor a esas almas que se están perdiendo en ese lugar, en ese sector, en esa aldea, en esos campos. Nosotros debemos de desplazarnos allá sin tener en cuenta ni hacer acepción de personas, ni estratos sociales, nada de esto debemos nosotros hacer. Así que la invitación que el Señor Jesús nos hace para ser esos verdaderos siervos del Señor, esos verdaderos discípulos en su viña, debemos de estar dispuestos de ir a donde el Señor nos envía, amén, a trabajar, no importa el lugar en que nosotros, en que tengamos que ir, a donde el Señor nos envíe, a eso allá iremos. Por eso allí la palabra dice, entonces allí en Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si nosotros queremos que el Señor nos envíe, tenemos que estar dispuestos a ir a donde Él nos mande. Así que nosotros podemos decir de este quinto punto, ¿cuál es nuestro quinto deber? Y nuestro quinto deber es estar dispuestos a ir a donde el Señor nos envíe a trabajar, en las ciudades o en las aldeas, sin hacer acepción de personas ni de lugares, mucho menos estratos sociales. Amén.
Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como esos verdaderos siervos que servimos al Señor. Vamos a estar nosotros concluyendo en esta mañana este mensaje. Y vamos a estar viendo las conclusiones. Y como primera conclusión, los deberes de los discípulos del Señor en su viña. Todos los que somos discípulos del Señor. Y nuestra primera conclusión es pedirle al Señor Jesús que nos haga dignos de obreros de Él en medio de las multitudes. Dignos obreros de Él en medio de las multitudes. Segunda conclusión. Para nosotros, ese deber que nosotros como siervos, discípulos del Señor en su viña, debemos tener bien claro que Dios es el dueño de las almas, que por Él y para Él trabajamos. Él es el dueño de las almas, no son nuestras, no son del pastor, no son de la iglesia, de la congregación, son del Señor Jesús. Nuestra tercera conclusión. Los deberes de los discípulos del Señor en su viña son estar aprobados por Dios y los que no nos rodean a causa del testimonio. Aprobados por Dios y los que nos rodean a causa de nuestro buen testimonio. Amén. Veamos la cuarta conclusión. La cuarta conclusión de cuál es el trabajo o cuál es el deber de los discípulos del Señor en su viña. Es hacer el trabajo con alegría, con gozo, para alegrar al dueño de la cosecha. ¿A quién queremos alegrar? A Dios, al Señor Jesucristo, el dueño de la cosecha. Y nuestra quinta conclusión, en los deberes de los discípulos del Señor Jesús en su viña, es estar dispuestos a ir a donde el Señor nos envíe, a trabajar sin hacer acepción de personas ni lugares, ni estratos, ¿no? Entonces, esa es la conclusión de este mensaje en esta mañana. Así que vamos a darle gracias a Dios por enseñarnos y por darnos a conocer los deberes de todos los discípulos del Señor en su viña. Así que, hermanos, si usted es un discípulo del Señor, hoy aprendió cuáles son nuestros deberes para ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra y después vamos a celebrar la Santa Cena. Amado Padre del cielo, te damos la gloria, la honra, la alabanza en este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, en este día recibir tu santa palabra. Gracias por este mensaje, Señor, acerca del discipulado, Señor. Porque de aquí en adelante vamos a estar hablando acerca de discípulos y cómo discipular. Pero tú nos has dado hoy nuestra primera lección, nuestra primera enseñanza de cómo son nuestros deberes como discípulos del Señor. Pedimos hoy en el nombre del Señor Jesús que a través de este mensaje nos haya quedado claro, Señor, en nuestra vida, que debemos primero pedirle al Señor para que Él envíe obreros a su mies, sabiendo que los frutos están listos, pero los obreros son pocos, Señor. Muchas las multitudes que se están perdiendo, pero pocos los obreros. Señor, te damos gracias, Señor, porque reconocemos que nosotros no recogemos esos frutos para nosotros, Señor. Es para tu gloria, es para tu honra, es para tu alabanza, porque reconocemos que tú eres el dueño de las almas, el dueño de estos frutos, Señor. También damos gracias, Señor, porque tú nos enseñaste que para hacer este trabajo nosotros tenemos que hacer un trabajo aprobado, haber sido enviados, haber sido enseñados,
haber pasado ese test, ese trabajo, esa formación para hacer nuestro trabajo con diligencia y con urgencia, Señor. También, Señor, damos gracias porque a través de este mensaje hemos entendido que todo lo que hacemos, Señor, en la obra del Señor, no debe ser de tristeza ni carga, sino debe ser de gozo y alegría, porque un día, Señor, llevaremos cosecha grande, multitudes, Señor, a tu presencia, Señor. Gracias, Padre del cielo, por llamarnos, por enviarnos, Señor, al lugar donde tú nos has enviado, o de donde tú nos quieres enviar, porque allí cosecharemos, allí llevaremos y se conseguirán frutos, se recogerán esos frutos para llevarle a ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el dueño de la cosecha. Señor, a donde tú nos envíes iremos. No haremos excepción de personas, ni de lugares, ni sitios. Solamente cumpliremos lo que tú nos has enviado, a lo que nos has enviado. Iremos a donde tú nos llames, Señor, o a donde tú nos envíes, Señor. Nosotros hoy te damos gracias, Padre del cielo. Alabo y glorifico tu nombre. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.